Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C271. 270 Camino del acantilado-1. Capítulo 271. Capítulo 270 Cliff Pass-1. Por la noche, Mo-Hua practicó la formación del ocultamiento y la formación del espíritu invertido en la estela taoísta en su mar de conciencia. Ya estaba familiarizado con la formación de ocultamiento, simplemente revisándola. La formación del espíritu invertido fue extremadamente difícil. Una completa requería el sentido divino de 10 patrones, que Mo-Hua aún no podía dibujar. Solo sirvió como una herramienta de entrenamiento para perfeccionar su sentido divino. A la mañana siguiente, se levantó temprano para realizar su cultivo rutinario durante 2 horas. Después de un desayuno rápido, partió hacia Big Black Mountain, cruzó la montaña exterior para llegar a la montaña interior y luego llegó al borde del acantilado. El acantilado se elevaba abruptamente a 1000 pies de altura, envuelto en nubes y niebla, y su profundidad era insondable. Mo-Hua se sentó con las piernas cruzadas al borde del acantilado, cerró los ojos y soltó su sentido divino hacia abajo para sondear debajo del acantilado. Esta vez, con una hipótesis en mente, su propósito era más específico y su percepción aún más cuidadosa. Un momento después, Mo-Hua abrió los ojos, luciendo desconcertado. Aún así, no encontró nada. Si no se equivocaba, estos cultivadores del pecado deberían haber usado la formación del ocultamiento para esconderse, y el lugar más probable era debajo del acantilado. Pero en ese momento, el profundo acantilado no tenía fondo. Dentro del alcance del sentido divino de Mo-Hua, no había figuras ni otras auras distintivas. Esto fue bastante extraño. Si no estuviera debajo del acantilado, ¿podría estar en el lado opuesto? Mo-Hua miró hacia la montaña opuesta. El lado opuesto era una montaña profunda, con densas nubes y niebla, espesos miasmas y una energía ferozmente impredecible. Además, el miasma oscurecía la visión de modo que el borde del acantilado era invisible. Al ser invisible en sí mismo, parecía que no había necesidad de utilizar formaciones para ocultar nada. Si no está debajo del acantilado, y no en el lado opuesto del acantilado, ¿podría estar entre los acantilados? Mo-Hua murmuró para sí mismo. Luego su sentido divino sondeó el espacio entre los acantilados. El miasma y el sucio y entre los acantilados se entremezclaron, desdibujando la vista temporalmente. Mientras observaba, Mo-Hua de repente abrió mucho los ojos. Realmente había algo allí. El corazón de Mo-Hua dio un vuelco. Luego volvió a cerrar los ojos, concentró su mente y extendió su sentido divino hasta su límite, tratando de ignorar la interferencia del miasma y percibir con todas sus fuerzas. En medio de la confusión, Mo-Hua finalmente vio un camino que conducía al acantilado opuesto. Cuando se dio cuenta de cuál era este camino, Mo-Hua se sorprendió. En realidad esto no era un sendero, sino un pico de montaña caído. El pico era afilado, las rocas robustas, venían del lado opuesto y se extendían entre los acantilados, formando un puente de piedra natural. Un maestro de formación había colocado la formación de ocultamiento en la cima de la montaña, ocultando su figura, combinada con el miasma natural entre los acantilados para confundir la percepción del sentido divino. La cima de la montaña se convirtió en un camino extremadamente clandestino y desconocido, situado sobre miles de kilómetros de abismo, que conectaba los acantilados a ambos lados. Utilizando las rocas de la montaña como medio de formación y el miasma de la montaña como cobertura, sin dejar rastro, sin ser detectado por dioses y espíritus. Mo-Hua quedó atónito. De repente, pensó para sí mismo, este maestro de formación es un maestro. Él también acababa de aprender la formación de ocultamiento, pero este maestro de formación había colocado esta formación oculta en las rocas de la montaña hacía mucho tiempo, y el nivel de habilidad en las formaciones era claramente más alto que el suyo. Desde que se volvió experto en formaciones, aparte del inescrutable señor Swamp, esta fue la primera vez que Mo-Hua se encontró con un maestro de formación cuyo logro en formaciones superó al suyo. Mo-Hua no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Quién era exactamente este maestro de formación?
Para preparar formaciones para los cultivadores del pecado, ocultando sus huellas, ¿podría él también ser un cultivador del pecado? Mojo sintió que era una lástima. Ya era bastante difícil aprender formaciones, sin embargo, participar en actos despreciables de asesinato y saqueo por el bien de los cultivadores del pecado. ¿Qué hacer a continuación? Mojo frunció el ceño. Ahora que ha descubierto el paradero de este grupo de cultivadores del pecado, naturalmente debería ir a investigar su realidad. Pero Mojo no podía aventurarse solo en peligro. Después de todo, nadie sabía cuántos cultivadores del pecado había, cómo eran sus niveles de cultivo, cuán depravados eran o cuáles eran sus intenciones al acechar en las profundidades de la montaña. Mojo planeaba regresar e informar este asunto al Elder Yu, y también informar a la corte taoísta. Con la ayuda de cazadores de monstruos y funcionarios de la corte taoísta, una gran fuerza podría acabar con este grupo de cultivadores de pecados de un solo golpe. Después de tomar una decisión, Mojo estaba a punto de regresar, pero cuando se dio la vuelta, se detuvo en seco y frunció el ceño nuevamente. Este enfoque también parecía un tanto inapropiado. Al regresar para pedir refuerzos, aunque con números de su lado, un grupo de personas que ingresara a la montaña probablemente alertaría a los cultivadores del pecado y los pondría en guardia. Eran numerosos, pero ¿qué pasaría si hubiera aún más cultivadores del pecado? Después de todo, habían permanecido inactivos durante 200 o 300 años y habían estado reclutando fuerzas del mal en todas partes. Su poder probablemente no era pequeño. Si los cultivadores del pecado aprovecharan el terreno y emboscaran a mitad de camino, entonces muchos de los oficiales de la corte taoísta y cazadores de monstruos probablemente perecerían. Mojo tenía más que una pequeña relación con los oficiales de la corte taoísta y una relación aún más profunda con los cazadores de monstruos. Esto era algo que Mojo no quería ver. Además, como se desconoce la verdadera fuerza de los cultivadores del pecado, actuar precipitadamente no produciría grandes posibilidades de victoria. Si los cultivadores del pecado lograran escapar, las posibilidades de erradicarlos por completo se volverían prácticamente imposibles. Es más, todo esto seguía siendo solo una especulación de Mojoa en ese momento. Aunque había entre un 70 y un 80% de probabilidad, no era algo que pudiera confirmarse sin verlo con los propios ojos. ¿Qué pasaría si no hubiera cultivadores del pecado detrás de los acantilados? ¿Qué pasaría si hubiera un recluso tan grande como el señor Swamp, o un maestro de formación de alto rango con un temperamento insociable? Reunir un grupo de cultivadores para ir allí sin duda provocaría enemistad. Mojoa se sintió un poco en conflicto. Después de pensarlo mucho, parecía que la mejor solución era que él se aventurara solo en el peligro. Su sentido divino era fuerte, lo que le permitía detectar el peligro desde el principio, y con el paso del agua, los cultivadores comunes no podían acercarse a él. Además, lo más importante ahora era su capacidad para ocultarse. Era el único cultivador entre todos los cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian que podía ocultarse. Con la ayuda de la técnica de ocultamiento y la formación de ocultamiento, su ocultamiento era más fuerte que las técnicas de ocultamiento ordinarias. Incluso un cultivador de edificios de cimentaciones, si era descuidado, podría no ser capaz de ver a través de él. Si realmente hubiera una figura venerada en el lado opuesto, probablemente no se molestarían con un cultivador menor como él. Si el otro lado realmente estuviera habitado por cultivadores del pecado, escabullirse encubiertamente no removería la hierba ni asustaría a la serpiente. Mataban y saqueaban sin que los dioses ni los fantasmas los notaran, y él investigaba la verdad con la misma invisibilidad. Conócete a ti mismo y a tu enemigo y nunca estarás en peligro. Una vez comprobada la verdad, naturalmente sería más fácil idear un plan. Mojoa asintió para sí mismo. Si corría un poco de riesgo, podrían morir menos cazadores de monstruos y oficiales de la corte taoísta, por lo que era un riesgo que valía la pena correr. Y se trataba simplemente de ir allí con cautela para tener una idea aproximada de la situación en el lado opuesto y luego regresar sigilosamente. Es posible que no todos los cultivadores del pecado del otro lado puedan detectarlo. Después de todo, su técnica de ocultamiento y su formación de ocultamiento no fueron aprendidas en vano. Mojo poco a poco fue tomando una decisión. Primero, usaré la técnica de ocultamiento para escabullirme, investigar la situación y luego escabullirme de regreso. De esta manera no alarmaría al enemigo ni correría un riesgo demasiado grande.
Mohua agarró un puñado de piedras cercanas y encontró una rama de árbol, luego abrió su bolsa de almacenamiento y sacó una botella de tinta espiritual. Después de sentir con su sentido divino por un momento, derramó la tinta espiritual desde el borde de un acantilado. La tinta espiritual dorada brotó con el impulso y momentos después, como si algo la bloqueara, salpicó y se condensó en patrones de tinta en el aire. De hecho, hay un camino. Mohua asintió y luego, sin cuidado, dejó caer algunas piedras más, asegurándose de que ellas también flotaran en el aire, sin hundirse en el acantilado, antes de sentirse tranquilo. Mohua primero activó la formación de ocultamiento, luego estimuló la técnica de ocultamiento para ocultar su figura antes de emplear el paso de agua para saltar ligeramente por el acantilado hacia las nubes. Momentos después, un ligero entumecimiento bajo sus pies le indicó que había aterrizado en el camino de piedra invisible. La tinta espiritual y las piedras que había esparcido antes estaban justo al lado de sus pies. Mohua dejó escapar un suspiro de alivio. Saber que había un camino era una cosa, pero saltar del acantilado seguía siendo bastante aterrador. Mirando hacia abajo, las manos y los pies de Mohua se convirtieron en gelatina y su rostro palideció. Debajo del acantilado había un abismo de miles de pies de profundidad. Una caída seguramente significaría hacerse añicos. En ese momento, se encontraba suspendido en el aire, en lo alto del abismo. Mohua respiró profundamente y se dijo a sí mismo: no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Luego, reuniendo todo su coraje, comenzó a avanzar, paso a paso, utilizando cuidadosamente la rama del árbol para probar el camino que tenía por delante. En un sendero de montaña oculto, envuelto en niebla entre dos acantilados, un pequeño cultivador invisible se dirigía silenciosamente, paso a paso, hacia el otro lado. Durante 200 o 300 años, los cazadores de monstruos no habían descubierto el camino de montaña oculto y, en ese mismo momento, los cultivadores del pecado no habían descubierto el Mohua oculto. Contacto. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C272, 271 solicitando indicaciones-1. Capítulo 272, capítulo 271 solicitando direcciones-1. Entre los acantilados, en el camino invisible, Mohua se dirigió con cuidado. Después del tiempo que tomó preparar una taza de té, Mohua finalmente llegó al lado opuesto. Cuando subió al acantilado opuesto y sus pies tocaron el suelo, la niebla a su alrededor se espesó repentinamente y el miasma se intensificó, provocando mareos y sensación de congestión. Mohua rápidamente sacó 2 pastillas repelentes de miasmas y se las tragó, haciendo circular su poder espiritual para asimilar el efecto de la medicina, lo que lo hizo sentir algo mejor. Mirando a su alrededor, se encontró en un pequeño bosque sin nadie más a la vista. Aparte de la niebla más pesada y el veneno más potente, no era muy diferente de la montaña interior. ¿Dónde están esos cultivadores del pecado? ¿No podrían estar aquí? Mohua murmuró para sí mismo. Mohua caminó con cautela por un rato y descubrió que la luz del sol estaba oscurecida por la espesa niebla, lo que hacía que el bosque fuera brumoso e indistinto, hasta el punto de que ya no podía discernir su orientación y no tenía idea de dónde estaba. Lo más importante es que no había rastro de ningún cultivador. Mohua se sentó en el suelo, algo desconcertado. ¿Podría ser que hubiera adivinado mal? Ese no debería ser el caso. Mohua reflexionó un rato y de repente lo encontró extraño. Al otro lado del acantilado de la montaña, la luz del sol era brillante y la niebla no era muy espesa, pero en esta profunda ladera de la montaña, dividida por un camino de piedra, ¿por qué la niebla era tan densa? La diferencia de luz solar en ambos lados no era significativa. Lógicamente hablando, incluso si la niebla fuera ligeramente más espesa, no debería alcanzar tal nivel de densidad. Mohua liberó su sentido divino y miró más de cerca. De repente, su frente frunció el ceño. En la niebla, había un tenue entrelazamiento de poder espiritual, como patrones, condensados a su alrededor. Es posible que un cultivador común y corriente no lo note, pero Mohua pudo decir de un vistazo que se trataba de patrones de formación dibujados por un maestro de formación. Mohua tuvo una epifanía. Esta densa niebla en las montañas profundas no era naturalmente tan pesada. Era la travesura de la formación de un maestro de formación, lo que hacía que la niebla profunda de la montaña fuera tan espesa que uno no podía ver su propia mano frente a ellos.
El ánimo de Mo se elevó y, siguiendo las posiciones de los patrones de formación, encontró un árbol grande y sacó una daga para arrancar la corteza. La corteza seca fue cortada y dentro efectivamente había una formación oculta. La formación con 9 patrones fue un método de formación de primer grado, con sus patrones principalmente de la serie agua. La caligrafía mostraba algunas variaciones y el estilo parecía algo desconocido. Mo nunca lo había visto antes, pero supuso que debería ser una formación de niebla. El propósito de la formación era condensar la humedad y dejarla flotar sobre la tierra y entre los árboles, creando niebla que no se dispersa fácilmente. Mo encontró esta novela y al no ver a nadie alrededor, sacó papel y un pincel. Comenzó a copiar la formación, reproduciendo cuidadosamente cada trazo. Normalmente, el mejor método para aprender una formación es utilizar un diagrama de formación. En un diagrama de formación, hay patrones de formación detallados, incluida la secuencia de trazos, la proporción de tinta utilizada, los tipos de patrones de formación, la estructura del pivote de formación y otros puntos de atención. Deducir el método de dibujo de una formación a partir de un existente es una tarea bastante difícil. Pero por difícil que fuera, era simplemente un método de formación ordinario de primer grado. Aunque los patrones eran algo especiales, todavía estaban dentro del alcance de la formación de los 5 elementos y no representaban un gran desafío para Mo. Después de dibujarlos 5 o 6 veces, Mo dominaba la mayor parte y lo entendía bien en su corazón. La espesa niebla podía engañar a la gente, pero la formación diseñada era fija y no podía engañar, especialmente a Mo. No solo dentro de esta corteza, sino alrededor del suelo, las rocas y dentro de los arbustos estaban escasamente dispersos con esta misma formación. Basándose en la posición de la formación de niebla diseñada, pudo inferir aproximadamente las trayectorias dentro de la niebla. Con este pensamiento, la visión de Mo se aclaró de repente. No necesitaba preocuparse por la niebla, mientras utilizara la formación de niebla dentro de la niebla como guía, no se perdería. El maestro de formación que diseñó la formación de niebla tenía la intención de utilizar la densa niebla para confundir direcciones. Sin embargo, su formación de niebla le permitió a Mo encontrar su camino. Mo guardó su papel y su pincel, liberó su sentido divino para sentir la posición de la formación de niebla y comenzó a adentrarse más en la montaña. Después de unos pasos, Mo pensó de repente, otros pueden crear formaciones, y él también. En su bolsa de almacenamiento, todavía había algunas agujas de piedra pintadas con la formación Campes Child sin usar de la montaña interior. Era el momento perfecto para esparcirlas por el camino. Si surgiera algún incidente imprevisto, se le advertiría con antelación. La preparación garantiza el éxito y la falta de ella conduce al fracaso. Tener un plan de contingencia siempre es mejor que ser tomado por sorpresa cuando ocurre un peligro. Así, mientras Mo caminaba siguiendo la posición de la formación de niebla, plantó sigilosamente las agujas de piedra de Campes Child en lugares ocultos. Mientras caminaba, Mo se familiarizó cada vez más con los caminos dentro del bosque niebla. Sin embargo, a pesar de caminar durante mucho tiempo, todavía no encontró ningún rastro de los cultivadores del pecado. Mo frunció el ceño. ¿Había pasado algo por alto? ¿O acaso estos cultivadores del pecado se escondían particularmente bien? ¿Debería regresar? ¿Quizás intentarlo de nuevo la próxima vez? Mientras dudaba, de repente el sonido de pasos llegó a sus oídos. Mo se sorprendió al darse cuenta de que no había rocas ni maleza densa que le proporcionara cobertura, por lo que dio 3 pasos en 2, usando el escalón de paso de agua, y subió directamente al árbol que estaba a su lado. Mo se agachó en la rama de un árbol y luego notó que ya estaba usando la técnica de ocultamiento. Un cultivador común y corriente del refinamiento y no lo vería, y su sentido divino tampoco podría detectarlo. Pero siempre es mejor ser cauteloso. La navegación segura dura 1000 años. ¿Qué pasaría si el recién llegado fuera un cultivador de cimientos? Los pasos se acercaron y, dentro de la espesa niebla, los contornos de 2 personas se hicieron apenas visibles, acompañados de una conversación apagada. Hermano, así es, ¿verdad? No me estás engañando, ¿verdad? Relájate, es correcto. Esta maldita niebla es demasiado espesa. Hemos estado caminando durante años. Si la niebla no fuera espesa, ¿no nos descubrirían? ¿Podemos entrar?
¿Qué, no confías en mí? A medida que se acercaban, resultaron ser dos cultivadores, uno gordo y otro delgado, ambos en la etapa posterior del reino de refinamiento y Mohua respiró aliviado, mientras no fueran cultivadores de Foundation Building estaría bien. Para un cultivador en el reino del refinamiento y, incluso si veían a través de su técnica de ocultamiento, tenía formas de afrontarlo. Además, a menos que un cultivador en el reino de refinamiento y poseyera el sentido divino del nivel del establecimiento fundacional, no podrían ver a través de su técnica de ocultamiento en absoluto. Mohua miró con más atención y descubrió que la niebla era densa y borrosa, lo que hacía imposible ver los rostros de los dos hombres. Sin embargo, dada su diferente vestimenta y voces, una aguda y otra imprudente, y su comportamiento algo astuto, probablemente no estaban tramando nada bueno. ¿Podrían ser cultivadores del pecado? Los ojos de Mohua se iluminaron. Si fueran cultivadores del pecado, eso le daría una pista. Incluso si no fueran cultivadores del pecado de las profundidades de las montañas, aún deben conocer el camino hasta allí. Los cultivadores gordos y delgados caminaron uno al lado del otro. Mohua bajó del árbol y luego lo siguió sigilosamente. Los dos hablaban mientras caminaban, completamente inconscientes de que alguien los estaba siguiendo. Los cultivadores gordos y delgados vagaban por el bosque niebla, consultando un mapa en un momento y señalando los caminos al siguiente. Después de pasar varios pasos de montaña y llegar frente a un gran tocón de árbol, los dos se detuvieron. ¿Es este el lugar? El cultivador delgado preguntó. En efecto, respondió el cultivador de grasa asintiendo. ¿Qué hacemos a continuación? Esperamos. ¿Esperar qué? Espera la medianoche, el tercer reloj. El corazón de Mohua dio un vuelco e inmediatamente pensó en esa frase. Medianoche, la tercera vigilia, para ofrecer el propio nombre y buscar un camino. Parecía que eran de fuera de la ciudad y querían unirse a los cultivadores del pecado en las profundas montañas. Mohua frunció el ceño, ¿realmente tuvo que esperar junto con ellos? El tiempo avanzaba y él quería regresar pronto. Pero habiendo llegado tan lejos, si no lo seguía, perdería el liderazgo y es posible que nunca vuelva a tener esa oportunidad en el futuro. Supongo que esperaré. Y Mohua también esperó pacientemente. A medida que se acercaba el mediodía y los cultivadores gordos y delgados se aburrían, también sentían hambre y sacaban algo de comida seca para comer. El delgado masticó unos cuantos bocados antes de escupirlos. Seco y duro, es como comer mierda de pájaro, es una puta tortura. El cultivador de grasa lo miró con indiferencia, tener algo para comer es suficiente, de lo contrario, ¿preferirías comer comida de prisión en la prisión taoísta? El delgado cultivador se rió tímidamente, no pude comer eso durante muchas comidas, creo que terminaría comiendo la última comida del hombre muerto. El cultivador de grasa negó con la cabeza. De repente, el delgado cultivador preguntó, hermano, ¿cuántas vidas has quitado? El cultivador de grasa reflexionó por un momento y luego levantó las cejas unas 6, supongo. El delgado cultivador le dio el visto bueno, aún así, hermano, eres poderoso. Solo tengo 4. Después de contarlos, dijo, un anciano de más de 100 años, un cultivador de unos 30, una cultivadora y su hijo. El cultivador de grasa quedó un poco desconcertado. ¿También estás contando al niño? Sin el niño solo habría 3. Tenía miedo de avergonzarte, hermano. No importa, el cultivador de grasa se dio una palmadita en el hombro, quédate conmigo y una vez que entremos en estas montañas profundas, tendrás toda la buena comida y bebida que quieras, y nadie te menospreciará. El cultivador delgado estaba muy contento, entonces confiaré en el hermano mayor. El cultivador de grasa sacó de su pecho un paquete que contenía un trozo de carne seca y un frasco de vino. Guardé esto especialmente. Nosotros, los hermanos, estábamos destinados a encontrarnos y escapamos de las manos de los perros de la corte taoísta, viajando hasta estas montañas. Desde las dificultades hasta la dulzura, vale la pena celebrarlo. Los delgados ojos del cultivador brillaron, el hermano mayor realmente piensa en todo. Los dos compartieron la carne y bebieron el vino. La comida no llenaba y el vino no era suficiente, pero estaban contentos. Después de comer, el cultivador de grasa se dio cuenta de que era casi la tercera vigilia de la noche. De repente, frunciendo el ceño,
señaló hacia un lado. Parece que hay algo junto al tocón de ese árbol. El fino cultivador, ligeramente borracho, parecía desconcertado y se levantó para comprobarlo. El cultivador gordo se movió silenciosamente detrás del cultivador delgado y, tomándolo por sorpresa, de repente sacó su espada y lo apuñaló directamente en el corazón. Atrapado en su desconcierto, el delgado cultivador sintió un dolor en el pecho. Mirando hacia abajo, vio la punta de una espada sobresaliendo, su corazón atravesado y luego, cuando la espada fue retirada, brotó sangre. Se dio la vuelta lentamente y su rostro mostró incredulidad. El cultivador de grasa parecía frío. Buen hermano, esta comida, también es tu última comida. Los delgados ojos del cultivador mostraban ira y tristeza. Intentó luchar, pero el cultivador de grasa lo agarró de la garganta, presionó su mano contra el tocón del árbol y, con un corte, lo decapitó. La cabeza rodó hasta el suelo, la sangre salpicó por todas partes, tiñendo de rojo la ropa del cultivador de grasa. El cultivador de grasa no estaba preocupado. Éramos hermanos después de todo. Bebiste mi vino, comiste mi comida, así que tomar prestada tu cabeza por un momento no debería ser demasiado, ¿verdad? Después de terminar sus palabras, dio un paso adelante, recogió la cabeza que no había cerrado los ojos en la muerte y la arrojó hacia la oscura pared de la montaña a lo lejos. Cuando la cabeza aterrizó, la pared de la montaña desapareció abruptamente. Apareció una puerta de montaña manchada de sangre y siniestra, con 3 personajes antiguos en ella. Fortaleza de la Montaña Negra. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C273. 272 Fortaleza de la Montaña Negra-1. Capítulo 273. Capítulo 272 Fortaleza de la Montaña Negra-1. Mohua miró en completo shock. Fortaleza de la Montaña Negra. En las profundidades de la Gran Montaña Negra, en realidad había una fortaleza. La antigua puerta de la fortaleza de la montaña parecía haber existido durante 100 años. La puerta estaba salpicada de manchas de sangre, probablemente de víctimas de decapitación y salpicaduras de sangre, que, con el paso de los años, habían creado un nauseabundo olor a descomposición. Parecía a la vez siniestro y espeluznante. A medianoche, presenta una cabeza para preguntar el camino. Mohua recitó en silencio en su mente. Presentar una cabeza para preguntar el camino, ese es el significado, matar y decapitar, usando la cabeza cortada como muestra de introducción, y luego aparecerían las puertas de Black Mountain Stronghold. La aparición de la puerta también significó que los cultivadores del pecado dentro de la fortaleza te aceptaron. De hecho, momentos después, acompañadas de un antiguo y nauseabundo crujido, las puertas de Black Mountain Stronghold se abrieron lentamente. El rostro del cultivador de grasa mostró una alegría enloquecida cuando enderezó su túnica taoísta y luego entró en Black Mountain Stronghold. Después de entrar en Black Mountain Stronghold, el crujido se reanudó y las puertas se cerraron lentamente y luego desaparecieron gradualmente. El cultivador de grasa también había desaparecido por completo sin dejar rastro. El párpado de Mohua se movió. Así fue como uno entró en Black Mountain Stronghold. Oculto tan profundamente, no es de extrañar que durante tantos años nadie lo descubriera. Y parecía que aquellos que podían entrar en Black Mountain Stronghold eran verdaderamente todos cultivadores de pecado con sangre en sus manos. Al menos este gordo no era nada bueno. Con 6 vidas en sus manos, de repente se volvió contra aquellos a quienes había llamado hermanos, veloces y despiadados, con una espada en el pecho, absolutamente inesperada. Se hizo amigo del cultivador delgado simplemente para darle vida a una señal de presentación cuando llegaba el momento de cortar la cabeza. Servía para preguntar el camino hacia Black Mountain Stronghold. Probablemente nunca pensó 2 veces en el cultivador delgado decapitado. El camino del cultivo es peligroso y los corazones de los hombres, insondables. Mohua había sido testigo de esto una vez más y lo tomó profundamente en serio. Con cultivadores desconocidos, siempre es mejor estar en guardia, especialmente con aquellos que apenas conoces. Puedes conocer sus rostros pero no sus corazones. Al mismo tiempo, Mohua también había aprendido algo. Si hay que actuar, debe ser como lo hizo el cultivador de grasa, tomando a la víctima por sorpresa. ¿Qué debo hacer a continuación? Mohua frunció el ceño en sus pensamientos.
¿Debería colarse para echar un vistazo? Esta fortaleza de la Montaña Negra era un poco misteriosa. Sin ver lo que había dentro, se sintió algo incómodo. Como mínimo, tenga una idea aproximada de cuántos cultivadores de pecado había dentro. Echa una mirada sigilosa sin alarmar a nadie. Mohua pensó en silencio para sí mismo. ¿Pero cómo colarse? Mohua estaba algo preocupado. Debe haber habido una formación de ocultamiento colocada sobre la puerta de Black Mountain Stronghold, más densamente dispuesta que los senderos de montaña entre los acantilados. Sin un escaneo cuidadoso con el sentido divino, uno no lo notaría en absoluto. Ahora que la puerta estaba cerrada y el ocultamiento había desaparecido. A menos que alguien más presentara una cabeza para preguntar el camino, probablemente no se abriría nuevamente. Seguramente Mohua no podría simplemente lanzar una cabeza para llamar a la puerta. Además, al entrar por el frente, incluso si Mohua pudiera ocultarse, aún podría ser detectado. Una vez descubierto, sería peligroso. ¿Qué hacer? Mohua reflexionó. Aunque la puerta de la fortaleza de la Montaña Negra había desaparecido, su contorno aún emergía en el mar de la conciencia de Mohua. Al mirar la fortaleza de la Montaña Negra con su sentido divino, los pensamientos de Mohua se aceleraron, formando gradualmente un plan. En el camino del cultivo del Tao, todo depende de formaciones, especialmente de edificios de cultivo. Aunque Black Mountain Stronghold era siniestra y misteriosa, no apareció de la nada, era una construcción de cultivo construida por cultivadores, y su ocultación, defensa, alerta temprana y otras funciones de construcción dependían de las formaciones. Además, debe haber habido un maestro de formación experto dentro de la fortaleza. Si es así, entonces la fortaleza podría haber sido construida enteramente sobre formaciones. Dado que dependía de formaciones, habría una manera de resolver el problema. La mayor habilidad de Mohua eran, por supuesto, las técnicas de formación. Aún manteniendo su sigilo, caminó un rato alrededor de la entrada de Black Mountain Stronghold y tenía una suposición aproximada en mente. La fortaleza de la Montaña Negra se construyó contra la montaña con sus lados abrazados por terreno montañoso. Se construyó una entrada en el hueco y también debería haber muros altos a ambos lados. Mohua subió a lo largo de los picos de las montañas a ambos lados y, de hecho, vio las altas paredes. La entrada estaba oculta por una formación de ocultamiento, pero las paredes laterales no. Supuso que se debía a que la formación de ocultamiento era difícil de estudiar y dibujar, por lo que solo podía cubrir la fachada y no era factible ocultar completamente también las paredes laterales. Mohua exhaló un suspiro de alivio. Parecía que si bien el nivel del maestro de formación era alto, aún no era tan alto. Supuso que era solo un poquito más fuerte que él. Además de la formación de ocultamiento dibujada en la entrada, las técnicas de formación en los dos muros altos se centraron principalmente en la defensa y la alerta temprana. Las formaciones defensivas incluían la formación de piedra terrestre, la formación de tierra y madera, y algunas formaciones de tierra sólida, en su mayoría formaciones compuestas, con algunas formaciones únicas mezcladas. Había algunas formaciones en la pared que Mohua nunca había visto antes, pero sus patrones de formación eran algo similares a los de la formación Campes padre-hijo, y también eran formaciones compuestas de la serie dorada. Por lo tanto, Mohua especuló que estas deberían ser formaciones de clases de alerta temprana. Ocultamiento en el frente para evitar la detección, con defensa y alerta temprana en los costados, protegiendo cuidadosamente contra ataques sigilosos de los cultivadores. Mohua asintió y encontró el diseño de la formación bastante racional. Debería ser suficiente para evitar que los cultivadores comunes y corrientes, e incluso los maestros de formación promedio probablemente no notarían ningún defecto. Sin embargo, Mohua diseñó y pintó personalmente todas las formaciones para la refinería y el negocio de alquimistas más grande de la ciudad de Tongxian, teniendo un conocimiento profundo de las formaciones utilizadas en edificios de primera calidad. Las formaciones de Black Mountain Stronghold fueron diseñadas ingeniosamente, pero debido a su visión y alcance limitados, aún así se construyó como una fortaleza furtiva, y muchas de las formaciones eran obviamente toscas. A los ojos de Mohua, había muchas lagunas. Además, las formaciones de la fortaleza probablemente fueron pintadas únicamente por este maestro de formación. Me llevó mucho tiempo pintarlas de principio a fin, con formaciones nuevas y antiguas superpuestas, algunas incluso conflictivas, apenas unidas. Para los maestros de formación comunes,
pintar formaciones es bastante lento. Para alguien como Mo-Hua, que pintaba formaciones a diario, tenía un conocimiento íntimo de ellas y, con un sentido divino elevado al estudiar el cielo Yang Hui, podía pintar extremadamente rápido, lo cual es bastante raro. Era normal que una persona pintara hasta tal punto. Pero como tal, las lagunas en todo el conjunto de formaciones eran aún mayores. Mo-Hua se sintió aliviado. Algunas áreas de las habilidades de este maestro de formación eran de hecho inferiores a las suyas. Mo-Hua dio 2 vueltas más. Apenas logró controlar estas formaciones y luego encontró un punto débil para sentarse con las piernas cruzadas, sacando bolígrafos y tinta de su bolsa de almacenamiento. La mejor manera de lidiar con las formaciones era desentrañarlas. Romper formaciones haría demasiado ruido y, con el cultivo actual de Mo-Hua, no podría atravesar las formaciones de la fortaleza. Además, desentrañar una formación era lo que mejor demostraba la destreza de un maestro de formación. Esto es lo que le dijo el señor Xuan y Mo-Hua lo recordó claramente. Después de eso, Mo-Hua comenzó a desentrañar las formaciones. Primero desentrañó las formaciones de alerta temprana para evitar ser detectado por los cultivadores en su interior, y luego, utilizando la contracción mutua de los patrones de formación, desentrañó todas las formaciones terrestres de piedra, tierra y madera conectadas frente a él. Este pequeño bloque de formaciones era independiente y no estaba integrado en las formaciones compuestas circundantes, por lo que cuando se desactivaba, no se descubría. Después de desentrañar las formaciones, los patrones de formación parpadearon brevemente antes de volverse grises, perdiendo su eficacia. La esquina de la pared, que sirve como medio de formación, también se marchitó debido a la ineficacia de los patrones de formación, volviéndose suelta y blanda. Mo-Hua luego usó su sentido divino para percibir su entorno, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, y silenciosamente sacó una pequeña daga para cavar en la esquina de la pared poco a poco. El maestro Chen había elaborado un palo de 1000 jun para Mo-Hua y, sintiéndose insatisfecho, había refinado especialmente una pequeña daga para que la usara para pelar fruta. La pequeña daga ahora era perfecta para cavar en la esquina de la pared. Mo-Hua cavaba por un rato, luego descansaba, proyectando su sentido divino para confirmar que no había gente alrededor, antes de continuar cavando. Después de un tiempo desconocido, finalmente logró cavar un hoyo en la esquina de la pared, creando una pequeña abertura. Mo-Hua estaba cubierto de tierra, solo sus ojos brillaban intensamente. ¡Éxito! Ahora podría colarse y echar un vistazo. Mo-Hua era joven y tenía una estatura pequeña. El agujero tenía el tamaño justo y era poco probable que se notara. Mo-Hua descansó nuevamente, esperando que su fuerza y poder espiritual se recuperaran, volvió a aplicar la técnica de ocultamiento, activó la formación de ocultamiento, se aseguró de que sus preparativos fueran minuciosos y luego se arrastró con cautela a través del agujero. Bajo el oscuro cielo nocturno, en las inquietantes profundidades de las montañas. El joven Mo-Hua se infiltró en la fortaleza de la Montaña Negra sin que dioses ni fantasmas lo notaran por igual. Con la construcción de Black Mountain Stronghold hace 200 o 300 años, también dio la bienvenida a su primer pequeño cultivador que no utilizó la puerta principal. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C274, 273 dentro de la empalizada-1. Capítulo 274. Capítulo 273 dentro de la empalizada-1. Mo-Hua había cavado sigilosamente a través del muro y, como un fantasma, sin ser detectado, se deslizó hacia Black Mountain Stronghold. Al entrar en la fortaleza, fue inmediatamente asaltada por un olor acre y empapado de sangre. Era una mezcla de descomposición rancia y la fresca nitidez de la sangre. Un frío escalofriante impregnaba el entorno. Mo-Hua no pudo evitar temblar antes de mirar a su alrededor, con la boca abierta por la sorpresa. ¡Qué vasta fortaleza! Flanqueada por montañas abrazadas a ambos lados, Black Mountain Stronghold yacía enclavada en el medio. El trozo del muro que Mo-Hua había atravesado era solo una pequeña parte de toda la alta estructura que se extendía ante sus ojos, con muros más imponentes construidos por todas partes. Más allá de los altos muros, las montañas circundantes actuaban como barreras naturales para Black Mountain Stronghold. Toda la fortaleza yacía al amparo de la noche, asemejándose a un bastión impenetrable, casi como una criatura monstruosa que devoraba a la gente. Mo-Hua quedó profundamente conmocionado, seguido de una ola de alivio.
Esta debe ser, tal vez, la mayor potencia cultivadora de pecados en la ciudad de Tonxian. No, tal vez incluso en todo el límite del estado de Black Mountain. Si no se hubieran dado cuenta con antelación y hubieran llamado precipitadamente a la gente, un enfrentamiento podría haber provocado terribles muertes y heridos. Posteriormente, Mo Hua comenzó a observar el diseño de Black Mountain Stronghold con extrema precaución. La fortaleza era enorme y estaba llena de innumerables edificios. A primera vista, parecía haber cientos de personas, densamente pobladas dentro del valle abrasado. La atmósfera era sombría y inquietantemente siniestra. Bajo la tenue luz de los incendios, se podían ver manchas de sangre en casi todas partes en las carreteras, en las paredes, en los pilares. En algunos rincones yacían las extremidades cortadas y restos de cultivadores desconocidos. Algunos edificios albergaban a cultivadores del pecado, mientras que otros encarcelaban a otros cultivadores, probablemente capturados y secuestrados. Estos cultivadores inocentes estaban enjaulados como animales, demacrados hasta los huesos, más esqueléticos que humanos. Mo Hua frunció el ceño. ¿Por qué estos cultivadores del pecado encarcelarían a los cultivadores aquí? ¿No suelen ser asesinados? Incluso un cultivador de pecados como Bao Chuo mataba sin descanso, y Black Mountain Stronghold parecía aún más malvado. ¿Por qué entonces se salvaron vidas de estos cultivadores? Perplejo, Mo Hua decidió mirar cerca por un rato. Muy pronto, un cultivador de pecados de aspecto feroz se acercó, seleccionó a un cultivador cuya tez se veía un poco mejor y, con un corte, le cortó la muñeca para recolectar sangre. El rostro del cultivador se retorció de agonía, incapaz de luchar mientras su sangre goteaba en un cuenco, llenándolo por completo. El cultivador del pecado tomó el cuenco y bebió profundamente de él. Su vitalidad aumentó inmediatamente después. Se lamió los labios, aparentemente insatisfecho. Después de un tiempo, llegó otro cultivador del pecado. Colocó su gran mano en la frente de un joven cultivador. El joven inmediatamente soltó un grito desgarrador. Usando el sentido divino, Mo Hua pudo ver el poder espiritual del joven cultivador fluyendo en sentido inverso desde su dantiano, a través de sus meridianos, convergiendo en la coronilla de su cabeza y finalmente transfiriéndose al cuerpo del cultivador del pecado a través de su palma. El poder espiritual que fluía en sentido inverso trajo consigo un dolor tremendo. Es por eso que los gritos del joven cultivador eran tan agudos que apenas sonaban humanos. Molesto por el ruido, el cultivador del pecado continuó drenando el poder espiritual con su mano derecha mientras su mano izquierda estrangulaba la garganta del joven para silenciarlo. Una vez que terminó de extraer el poder espiritual, el joven cultivador se desplomó débilmente al suelo, en silencio, sin que se supiera su destino entre la vida y la muerte. De manera similar, más cultivadores del pecado vinieron uno tras otro, haciendo las cosas de manera muy similar, ya sea extrayendo sangre o drenando el poder espiritual, y algunos incluso practicaron métodos más aterradores. Mo Hua se sintió como si hubiera caído en un sótano de hielo. Se dio cuenta de que Black Mountain Stronghold no era una guarida para los cultivadores del pecado, sino una guarida para los cultivadores del mal. ¡Qué vasta fortaleza! Y estaba llena de cultivadores del mal, cientos de ellos. Mo Hua no pudo evitar respirar profundamente. Los cultivadores del pecado asesinan por riqueza, deseando fortuna. Los cultivadores malvados practican sus artes con los humanos, sin tratarlos nunca como seres humanos. Los encerrados en celdas de hierro no eran tratados como personas, sino más bien como ganado criado para el sacrificio. Mo Hua estaba al mismo tiempo conmocionado y furioso, pero después de pensarlo, solo pudo suspirar impotente. Ella era incapaz de salvar a estos cultivadores. Sería suficiente si pudiera garantizar su propia seguridad, y mucho menos rescatar a otros. Si Black Mountain Stronghold era realmente un nido de cultivadores malvados, el peligro era mucho mayor de lo que había anticipado. ¿Debería aprovechar la oportunidad para escabullirme antes de que se den cuenta de mí? Mo Hua pensó en ello, pero negó con la cabeza. Poder colarse esta vez ya fue un golpe de suerte. Puede que la próxima vez no haya tanta suerte. Además, aunque los cultivadores malvados son peligrosos, mientras todavía estén en el reino de refinamiento y su sentido divino no sea tan fuerte como el de Mo Hua, no pueden ver a través de la técnica de ocultamiento de Mo Hua. Mientras no se lleve a cabo la técnica de ocultamiento, estará a salvo. Los métodos de los cultivadores malvados son crueles.
Pero Mo Hua no tenía planes de enfrentarlos directamente, por lo que no importaba cuán extraños y despiadados fueran sus métodos, no tendrían sentido. Mo Hua dejó escapar un suspiro de alivio. Por lo que pudo ver, el poder de los malvados cultivadores en Black Mountain Stronghold era tan vasto que ya había amenazado gravemente a todos los cazadores de monstruos, incluso a la seguridad de toda la ciudad de Tongxian. Si se les dejara desarrollarse otros 200 o 300 años y crecer más fuertes, podría haber más de 1000 cultivadores malvados. Para entonces, todos los cultivadores sueltos de toda la ciudad de Tongxian podrían convertirse en su ganado domesticado. Un escalofrío se coló en el fondo del corazón de Mo Hua. Aunque todavía no eran conscientes de su capacidad para ocultarse, y él ya se había colado en secreto, sería mejor descubrir las verdaderas capacidades de estos malvados cultivadores. Entonces podría salir, pedir ayuda, planificar cuidadosamente y eliminarlos de un solo golpe para evitar dejar atrás problemas interminables. Mo Hua tomó una decisión y comenzó a pensar en cómo proceder. En primer lugar, es crucial determinar si hay algún cultivador malvado en la etapa de establecimiento de la fundación dentro. Solo un cultivador malvado de la etapa de establecimiento de la fundación podría ver a través de su técnica de ocultamiento. En otras palabras, mientras no se encuentre con los malvados cultivadores del establecimiento de la fundación, incluso si está en esta tierra llena de malvados cultivadores, la fortaleza de la Montaña Negra, el riesgo no será demasiado grande. ¿Pero dónde estaría un cultivador malvado del establecimiento fundacional? Mo Hua pensó en ello y luego, utilizando su comprensión de las formaciones, comenzó a deducir el diseño de Black Mountain Stronghold. Mo Hua ya había visto antes el diseño de la formación de la familia An. Tanto la tienda de artefactos de refinación Serizad como el negocio del alquimista tuvieron sus formaciones diseñadas por el propio Mo Hua, construidas basándose en esas formaciones. Entonces, esto era algo en lo que Mo Hua era bastante bueno. Después de algunos cálculos, Mo Hua tuvo una idea aproximada. Black Mountain Stronghold se dividió en la fortaleza delantera y la fortaleza trasera. La fortaleza del frente estaba en el frente. Mo Hua, envuelto en invisibilidad, había deambulado bruscamente. Eran principalmente cultivadores malvados en el reino del refinamiento y, aunque la mayoría estaban en la 8ª o 9ª capa, ninguno había llegado al establecimiento de la fundación. Las formaciones utilizadas en la fortaleza frontal eran relativamente simples, principalmente formaciones individuales de primer rango, y muchas formaciones ni siquiera estaban a la altura del primer rango. Estructuras básicas como edificios de alimentos, prisiones y viviendas estaban ubicadas en la fortaleza del frente. Las formaciones en la fortaleza trasera, por el contrario, eran mucho más complejas. Consistían principalmente en formaciones compuestas de tierra y madera de primer rango, mezcladas con otras formaciones que también eran formaciones individuales de primer rango, e incluso había un muro separado, claramente mucho más importante que la fortaleza frontal. Mo Hua había resuelto una pequeña parte de una formación y entró en secreto en la fortaleza de retaguardia. Mo Hua, moviéndose a través del escondite y el escalón de paso del agua, se movía entre los tejados y las vigas, mientras miraba a su alrededor. En comparación con la fortaleza delantera, la retaguardia era relativamente más tranquila y solemne. El olor a sangre no era tan fuerte, pero se sentía más opresivo. Las casas eran más grandes y exquisitas. Pero esta exquisitez tenía un toque de tristeza. Mo Hua siguió caminando y de repente escuchó voces, encontrando inmediatamente una viga sobre la que recostarse. Dos personas en la sala parecían estar conversando pero no parecían estar cerca. Su discurso era bastante frío. Mo Hua miró hacia abajo en secreto. Solo vio la mesa de abajo y las carnes y bebidas encima. Mo Hua supuso que las dos personas debían tener un gran estatus, ya que los platos que las acompañaban eran los mejores. Eran mejores que lo que comían todos los demás cultivadores malvados de afuera. Al ver que no lo había notado, Mo Hua pensó que eran cultivadores de refinamiento de Yi e inclinó la cabeza para echar otra mirada a los dos hombres. Uno de ellos era un cultivador de mediana edad con una expresión severa. El otro era un hombre corpulento, con ojos ligeramente rojos y sangre inyectada en su interior. Mo Hua solo miró por un momento. Su mirada golpeó a ese hombre corpulento como una libélula rozando el agua. El hombre corpulento de repente abrió mucho los ojos, la sangre en sus ojos se oscureció, su cuerpo emanó un aura feroz mientras gritaba: ¿Quién está ahí? Contacto, tos.
Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C275, 274 Visualización-1. Capítulo 275. Capítulo 274 Visualización-1. Mohua se sobresaltó e inmediatamente quedó tendido sobre la viga del techo, inmóvil. Al mismo tiempo, un sentido divino lo invadió bruscamente, pero no logró ver a través de su ocultamiento. El hombre corpulento retiró su sentido divino, sin encontrar nada, y gritó enojado: ¿Quién está ahí, escabulléndose? El cultivador de mediana edad frunció el ceño y también liberó su sentido divino, escaneando los alrededores. Un sentido divino notablemente más profundo atravesó la viga del techo, se condensó sobre Mohua y penetró en el ocultamiento de la formación de ocultamiento. Sin embargo, debajo de la formación de ocultamiento, había otra capa de ocultamiento de una técnica de ocultamiento. Ya era de noche y la viga del techo estaba oscura. Ni siquiera una técnica de ocultamiento mediocre sería fácil de detectar. El cultivador de mediana edad vio a través de una capa de ocultamiento pero aún no descubrió a Mohua, y después de un momento de vacilación, él también retiró su sentido divino y dijo con indiferencia: No hay nadie aquí, no hay necesidad de ser tan paranoico. El hombre corpulento dijo: Eso es imposible, alguien me está mirando. El cultivador de mediana edad lo miró: ¿Tonterías? ¿No te estoy mirando a ti? El hombre corpulento no respondió, su expresión aún tenía un aire feroz. No, debe haber alguien espiando en secreto. Mohua sintió una sensación de hundimiento en su corazón, tensándose. El cultivador de mediana edad replicó: Está sugiriendo que alguien se coló. No es imposible, dijo el hombre corpulento. El cultivador de mediana edad dio una sonrisa despectiva. ¿Sabes dónde está esto? Antes de que el hombre corpulento pudiera responder, el cultivador de mediana edad se burló. Estas son las montañas profundas de la Gran Montaña Negra, la fortaleza donde nosotros, los cultivadores malvados, vivimos y nos establecemos. La entrada tiene una formación de ocultamiento que coloqué, las paredes altas tienen una formación compuesta que dispuse, cada habitación, cada baldosa y cada ladrillo, fue marcada con una formación por mí. ¿Qué cultivador común puede descubrir esta fortaleza, atreverse a venir aquí, y mucho menos entrar en ella? Y más aún, ¿quién se atrevería a espiar bajo nuestras narices? Mohua escuchó y quedó secretamente asombrado. Este cultivador de mediana edad resultó ser ese maestro de formación, lo que es más, un cultivador de construcción de fundamentos. Como el cultivador de mediana edad afirmaba que no había nadie presente, el hombre corpulento quiso discutir pero no pudo. Tenía menos experiencia que el cultivador de mediana edad, no sabía nada de formaciones, y su sentido divino era muy inferior. Si el cultivador de mediana edad dijo que no había nadie, entonces probablemente no había nadie. La inyección de sangre en los ojos del hombre corpulento se desvaneció lentamente, la fiereza se disipó y se disculpó con un gesto de puño ahuecado. Tercer hermano, por favor no te ofendas, era mi presunción. La expresión del maestro de formación de mediana edad se suavizó ligeramente, asintió y no la tomó en serio, sino que preguntó: ¿Te quedaste sin beber sangre esta noche? El hombre corpulento asintió: No bebí. Tomé un poco de licor y me sentí un poco inquieto. Después de hablar, la inyección de sangre en los ojos del corpulento comenzó a aparecer nuevamente. Sediento de sangre e inquieto, tan sospechoso y paranoico. El maestro de formación de mediana edad lo entendió, su mirada se volvió ligeramente seria y dijo: Encuentra algo de tiempo para beber un poco de sangre. No dejes que perturbe tu estado mental y arruine el panorama general. El hombre corpulento asintió, sintiendo una sed cada vez mayor en la garganta, el licor le daba más sed y su estado de ánimo más irritable, sintiendo siempre como si alguien lo estuviera observando en secreto. Esta sensación era extremadamente incómoda. La sangre inyectada en los ojos del corpulento hombre se hizo más densa, sus ojos casi completamente rojos, y se levantó y dijo con el puño en la mano: Me despediré primero. El maestro de formación de mediana edad preguntó: ¿La sangre humana podría no ser suficiente? ¿Necesitas beber sangre de monstruo? ¿Quieres que te ayude? El hombre corpulento respondió: No es necesario, tercer hermano, tienes mucho que hacer y no me gustaría molestarte. Después de hablar, el hombre corpulento se fue.
El maestro de formación de mediana edad se sentó un rato, terminó su bebida y luego entró en las profundidades detrás de la fortaleza. Mo-Hua esperó en el mismo lugar durante 2 horas para asegurarse de que ambos hombres realmente se habían ido y no pretendían engañarlo, luego finalmente exhaló un suspiro de alivio. El Elder Yu tenía razón, el efecto de estas 2 capas de ocultamiento es que mientras me quede quieto, incluso los cultivadores de Foundation Establishment Stage podrían no poder encontrarme. Especialmente ese cultivador de mediana edad, que también era maestro de formación, pero no logró detectar al Mo-Hua oculto. Sin duda, esto demostró cuán oculto era el método de ocultamiento de Mo-Hua. Pero Mo-Hua no se atrevió a ser complaciente. Escuchar escondidas bajo la mirada de un cultivador malvado del establecimiento de la fundación seguía siendo un asunto muy peligroso, incluso si no podían detectarlo, es mejor no volver a correr esos riesgos. Mo-Hua se advirtió a sí mismo. Si su técnica de ocultamiento fuera realmente expuesta, incluso con la técnica del movimiento Water Passing Step, tal vez no podría escapar de las manos de un cultivador de Foundation Establishment. Parece que la parte trasera de la fortaleza es un lugar que hay que evitar en el futuro. Especialmente esos 2 cultivadores malvados del establishment de la fundación, es mejor mantenerse alejado de ellos. Durante los 2 días siguientes, Mo-Hua se tomó el tiempo para estudiar los patrones de comportamiento de los 2 cultivadores de Foundation Building. El hombre corpulento normalmente cultivaba en la fortaleza durante el día, pero se iba solo por la noche, sin que se supiera su paradero. Mo-Hua supuso que debía beber sangre. El hombre corpulento cultivaba habilidades malignas y necesitaba beber sangre humana, pero al llegar al establecimiento de la fundación, la sangre humana era insuficiente, por lo que tuvo que beber sangre de bestias monstruosas. Algunas bestias monstruosas consumen carne humana y beben sangre humana. Así que beber Monster Blood era casi lo mismo para el que beber sangre humana. En cuanto al maestro de formación, él también debe ser un maestro de formación malvado, permaneciendo en lo profundo de la fortaleza todos los días, trasteando con algo desconocido. Mo-Hua no podía adivinar y no se atrevía a mirar. Ocasionalmente, este maestro de formación malvada también abandonaba el recinto, siempre al amparo de la noche. Mo-Hua especuló que debía ir a las montañas profundas para diseñar alguna formación. Pero era solo una suposición, ciertamente no se atrevió a seguirlo, ya que eso sería realmente buscar la muerte. Mo-Hua había descubierto gradualmente las rutinas diarias de los 2 cultivadores del mal del establecimiento de la fundación. Mientras evitara toparse con ellos, no había nada que temer dentro de la fortaleza de la Montaña Negra. Después de todo, ni el maestro de formación del mal del establecimiento de la fundación ni el hombre corpulento habían podido descubrirlo, y mucho menos a estos cultivadores del mal del refinamiento y, además, el propio maestro de formación malvada había dicho que era imposible que alguien se infiltrara en la fortaleza de la Montaña Negra y escuchara a escondidas justo debajo de sus narices. Los otros cultivadores del mal probablemente creían que era aún menos probable que alguien pudiera colarse. Después de pensarlo bien, Mo-Hua decidió quedarse unos días más en Black Mountain Stronghold. Una razón era dibujar un mapa completo de la fortaleza y la otra era escuchar más información sobre ella. Conociendo al enemigo y conociéndote a ti mismo, no estarás en peligro en 100 batallas. Dado que el poder de Black Mountain Stronghold era tan vasto, sin conocer los entresijos, uno simplemente no podía lidiar con ellos. Solo necesitaba tener cuidado para evitar cualquier riesgo, especialmente encontrarse con cualquier cultivador malvado del establecimiento de la fundación. Con el fuerte sentido divino del maestro de formación malvada y los agudos instintos del hombre corpulento, ninguno de los 2 era un oponente fácil de enfrentar. En ese momento, Mo-Hua sintió curiosidad. ¿Cuántos cultivadores malvados del establishment de la fundación había en Black Mountain Stronghold? Mo-Hua comenzó a escuchar a escondidas por todos lados, tratando de averiguarlo. Finalmente, una noche, 2 cultivadores malvados estaban de guardia, charlando mientras tomaban unas copas, y mencionaron al household de Black Mountain Stronghold. Uno tenía una complexión musculosa con una cicatriz feroz en la cara. El otro tenía el rostro pálido y una figura esbelta, que parecía un trozo de cuerda. Mo-Hua no sabía sus nombres, así que simplemente se refirió a uno como Scarface y al otro como Pale-Faced Man. Mo-Hua también aprendió lo que implicaba su deber de guardia nocturna. Se trataba de estar de guardia en la puerta de la fortaleza de la Montaña Negra en plena noche.
Si un cultivador del pecado viniera y presentara una cabeza cortada para buscar la entrada, abrirían la puerta y dejarían entrar a ese cultivador del pecado. Si se produjera algún acontecimiento inesperado o si un cultivador intentara huir, podría hacer sonar la alarma. La vigilancia nocturna era bastante aburrida y poco interesante. La brisa nocturna trajo consigo un escalofrío mientras se acurrucaban alrededor del fuego, comían carne seca dura, bebían alcohol barato y disparaban la brisa. Mojo estaba sentado en el techo detrás de ellos, escuchando atentamente. El hombre de cara pálida, calentándose con el fuego, se quejó: la fortaleza de la Montaña Negra tiene toque de queda, pero ese cuarto propietario todavía sale todas las noches. Al escuchar esto, la expresión de Mojo cambió. ¿Cuarto propietario de la casa? Eso debe referirse al hombre corpulento con ojos inyectados en sangre al que le gustaba beber sangre. Mojo reflexionó por un momento y luego se sobresaltó abruptamente. El householder debe representar a cada uno de los líderes dentro de Black Mountain Stronghold. Si ese hombre corpulento era un cultivador del establecimiento de la fundación, clasificado en cuarto lugar, eso significa que hay al menos 4 cultivadores malvados del establecimiento de la fundación en Black Mountain Stronghold. Mojo estalló en un sudor frío. 4 cultivadores malvados del establecimiento de la fundación, además de cientos de cultivadores malvados asesinos. Incluso si los cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian y los oficiales de la corte taoísta se movilizaran, probablemente no tendrían ninguna posibilidad. El líder de la corte taoísta era viejo y no era experto en luchar, y aunque el Elder Yu era formidable, ciertamente no era rival para 4 cultivadores malvados del establishment de la fundación. Si el establecimiento de la fundación cayera, la lucha restante no sería más que una matanza unilateral. Sudando profusamente, Mojo calmó su mente y continuó escuchando, con la esperanza de escuchar más información. Al escuchar lo que dijo el hombre de cara pálida, Scarface comentó fríamente: si fueras householder, no tendrías que seguir estas reglas. El hombre de cara pálida dio una sonrisa incómoda, algo descontento. Luego, por curiosidad, preguntó: ¿qué crees que hace el tercer propietario todos los días, escondido en la parte trasera de la fortaleza? Es un maestro de formación. ¿Qué más podría estar haciendo? El hombre de cara pálida se mostró escéptico. La práctica de formación es muy aburrida, ¿cómo puede el tercer propietario no cansarse de ello? Es por eso que el tercer guardián de la casa es un maestro de formación, un guardián de la casa, y tú estás atrapado vigilando la puerta por la noche, replicó Scarface, mirándolo desde arriba. El hombre de cara pálida se burló: según esa lógica, ¿no eres tú también un simple vigilante de la puerta? ¿No haces guardia conmigo? Scarface se puso helado: ¿estás buscando problemas? El hombre de cara pálida no estaba contento y por un momento aumentaron las tensiones entre ellos, aunque en realidad no llegaron a los golpes. Los cultivadores malvados tenían mal carácter, pero sabían cuándo contenerse. Al poco tiempo, su estado de ánimo se calmó. El hombre de rostro pálido, al encontrar la conversación aburrida, de repente se rió sugestivamente. ¿Crees que el tercer dueño de casa podría tener mujeres escondidas en la parte de atrás, viviendo la noche tras la noche? Scarface lo miró con frialdad y resopló: tonterías. Como lo sabes, presionó al hombre de cara pálida, un poco desinflado. Lo he visto. Has estado atrás. Le he entregado algunas cosas al tercer propietario varias veces. ¿Qué viste? Scarface frunció el ceño en sus pensamientos y luego dijo: el tercer dueño de casa, en la parte de atrás, si no está dibujando formaciones, está mirando una imagen. Mojo, que escuchaba atentamente, de repente tuvo un pensamiento. ¿Una foto? ¿Qué tipo de imagen? Si el tercer propietario era un maestro de formación y dibujaba formaciones por la noche, ¿podría ser algún diagrama de formación raro? Eso no es imposible. Mojo asintió y de repente hizo una pausa mientras un término le venía a la mente. ¿Podría ser un mapa de contemplación? Contacto 2.